y su sangre es derramada por nosotros, and His blood is shed for all of us como pago expiatorio por ti y por mí. as a redemption and price for you and I. De hecho, si tú vas por toda la Escritura, vas a encontrar un hilo de oro de la gracia de Dios, So if you go through Scripture, you will find this golden thread of salvation and redemption, que corre por todos lados. and it goes throughout the whole Bible. Cristo, de hecho, es el mejor expositor de la Escritura. And obviously, Jesus is the best exposure of Scripture, E incluso después de su resurrección, actually including up to the resurrection. llevó a la gente a conocer el misterio sobre sí mismo. He actually revealed His mystery to the people. Y no por el avance de nuevas ideas, And obviously, it's not because of the advancement of new ideas, sino al mostrarles cómo se cumplió la Escritura but He showed how Scripture was fulfilled y convencerlos al estudio de la misma. and convinced them to be able to study the Word fully. Aquí hay que subrayar como aquí en el camino a Emaús So here on the road to Emmaus, se dejó muy en claro it was very clear. que los que buscan a Cristo le hallarán, So those who seek Christ will find Him. ya que se manifestará a los que preguntan por Él. But obviously, He will be manifesting to those who ask and inquire of Him. En los versículos que leíamos, So in the scriptures that we just read, vimos que al acercarse a la villa de Emaús, que es donde iban estos dos, so when they came upon the village of Emmaus, when these Jesús two hizo were como que walking, seguía adelante. actually Jesus went as if He were farther away. Pero leíamos que le pidieron del modo más convincente posible que se quedase con ellos. But they actually asked Jesus very insistently that He stayed with them. Y así lo hizo. And He did. Y vimos cómo se sentó a la mesa con ellos. And we saw how He sat down at the table with them. Y cómo fue que se abrieron sus ojos. And how their eyes were opened. Sus ojos fueron abiertos de manera espectacular. Vayan al texto que es Lucas, por favor. And their eyes were open. So let's go back to Luke 24, Versículo 30. in verse 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. When He was at the table with them, He took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Al verlo tomar el pan y dar gracias, partirlo y dárselo a ellos, ¡wow! De nuevo, So then their eyes were open, sus ojos fueron abiertos and they recognized Him. y le reconocieron. Y ¡wow! Él desapareció de la vista de ellos. And He disappeared from their sight. Y se preguntaban el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? They asked each other, were not our hearts burning within while He talked with us? ¿Por qué crees que Jesús desapareció? Why do you think Jesus disappeared? Pues ya creían verdaderamente en Él, Obviously, they truly believed in Him. ya entendían, They understood Him. la venda les había sido quitada, And the veil had been lifted from their eyes. ellos ya tenían la evidencia dentro de ellos mismos que Él vive, And obviously, there is evidence that Jesus lives. que Jesús ha resucitado de entre los muertos. That Jesus was resurrected from the dead. Y mientras tanto, ¿qué ha pasado a los otros discípulos And que meanwhile, what fueron happened mencionados? with the other disciples that were mentioned, Que no creyeron el reporte de las mujeres. that did not believe the report of the women. Al regresar estos dos a Jerusalén, So when they got back to Jerusalem, hallaron a los 11 y a otros con ellos they found the 11 and other disciples and followers, que estaban reunidos y decían, es verdad, and they assembled and they said, it is true. el Señor ha resucitado Jesus has resurrected the y Lord. ha aparecido a Simón, And He has appeared to Simon, Simón Pedro. Peter. Entonces ellos So contaron then, lo que les había sucedido en el camino, como saben, y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. so obviously they got up and returned and they saw how they recognized Jesus when they broke bread. Es necesario preguntarnos por qué hubo una aparición especial para Pedro. And we might ask ourselves, why was there a special apparition before Peter? ¿Por qué? Why? Porque Jesús quiso reafirmarle. Because Jesus wanted to reaffirm Peter. ¿Se imaginan la montaña de culpabilidad que tenía Pedro? Imagine the mountain of guilt that Peter had upon Le había himself. negado 3 veces después de que le había dicho que él hacía por él lo que fuese. And he had denied Jesus 3 times
Notwithstanding, he had said, I'd go to the end of the 3 world. veces antes de cantar el gallo, y miren con quién lo fue a negar, el amigo. And before the rooster crowed, and he denied before men, Jesus, Con gente que no era muy poderosa, and people that were not very powerful. pero ahora había sido fortalecido de manera sobrenatural But Simon was strengthened, Peter was strengthened para supernaturally mostrar el testimonio de Jesús. to show the testimony of Jesus. Es bueno que les preguntemos antes de irnos qué expectativas tenían todos ellos ahora. So obviously it's important to ask ourselves, what type of expectations did they have? Vayan rápidamente a Hechos 1:6 para que se sorprendan. Acts 1:6. Ellos seguían con sus expectativas, tal vez como tú. So obviously the disciples had their own expectations. Dice el Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? So Acts 1:6. So when they met together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel to Israel? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. And he said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority. O sea, nosotros siempre estamos con nuestro programa. No quitamos el dedo del renglón de las cosas que queremos. We always have our own agenda. We don't remove that Si thing. queremos un esposo, oramos por él 40 años. And if we want a husband, I pray for a husband or a wife 40 years. Aquí descabezamos a todos, no se preocupen. Ya me descabezaron a mí. Así que ya es hora de cerrar. Para cerrar les voy a preguntar a ti, estás sentado por aquí. So in closing, I will ask you that are sitting down, ¿Dónde fue tu camino a Emaús? where was your particular road to Emmaus? El lugar donde Jesús te sorprendió recientemente. The road that Jesus appeared to you instantly. ¿Qué pasó ahí? What happened there? Si tú has estado en el camino de la crisis, And obviously, if you've had a road of crisis, si tú has estado buscando a Jesús, maybe have you been seeking Jesus? Jesús ha venido a ti. But Jesus has come to you De acuerdo con su plan, por supuesto. in accordance with his divine plan, of course. El camino con crisis, So the road in crisis, podemos decir que la crisis históricamente ha guiado a muchos a demandar, a gritar por más de Dios. and obviously in times of crisis have led people to demand more of God. Pero déjenme decirles que la crisis es el espacio existente entre lo visible de la realidad y la realidad en la Escritura. And obviously that crisis is a standard time between physical reality and the reality found in the Scripture. Lo que decimos, lo que vemos en el presente y lo que bíblicamente está disponible. And what we see in the present time and what biblically is available. ¿Sabes qué está disponible? You know what's available? Un encuentro sobrenatural con Jesús. A supernatural encounter with Jesus. ¿Te acuerdas de lo que dijeron Cleofas y el otro? So in accordance with what was said between Cleopas and the ¿No other, ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? did not our hearts burn within us when he shared scriptures? Cuando Dios te habla por medio de su palabra, So when God asks and reveals himself through the tu word, corazón arde. your heart is burning. ¿Has sentido ese ardor? Have you felt that burning Ese ardor sensation? duele. It actually is a burning Es sensation un that ardor que hurts. cambia cada cosa que piensas. But it actually changes everything that you think. Es una cosa que quema tu miedo y tu timidez. It actually extinguishes your timidity Es un and fuego your que fear, extingue tu fragilidad humana and extinguishes your human frailty. y deja la verdad de Dios en ti. And he actually reveals the truth of God in you. ¿Has sentido esto? Have you felt this? Ojalá que sí, porque eso es lo que necesitamos, que nuestro corazón arda para que nuestro ministerio, el mío y el tuyo, se active. I pray that this happens because this is exactly what needs to ignite our own Para que tu mission. tarea se haga viva. Because that way your work will become alive. Para que haya un reavivamiento personal, So that there is a personal awakening. donde solamente hay cenizas o humo o una velita. Ashes, Que salga fuego. a small candle, but we need a fire Fuego que queme todos nuestros pecados. that burns all of our sins. Y que con todo lo que tenemos de humanidad le digamos a Dios, tú eres mi Señor y me someto a ti. And obviously through all our humanity, you are Lord, and I will submit before you. Te invito a que experimentes la renovación, el reavivamiento de tu vida, de tu nueva vida hoy.
And I invite you to celebrate the awakening of your own spiritual life. Busca a Jesús Seek Jesus, y Él te dará hambre por su palabra. and He will provide you a hunger for His Word, Para que experimentes la lluvia que Él manda, so that you can experiment the rain that He sends our way, transformando tu vida transforming our lives y la de todos los que te rodean. and all those that surround us. De hecho, mis hermanos, está lloviendo. And obviously, it is raining, brothers and sisters. Y ha estado lloviendo desde el día de Pentecostés. And obviously, it has been raining since the day of Pentecost. El cielo ha sido abierto The heavens have been opened, y el Espíritu Santo ha sido entregado. and the Holy Spirit has been delivered. La gran necesidad de nuestro día So the great need in our time no es rogar a Dios por otro Pentecostés. Ya hubo uno. to pray for another day of Pentecost. There already was one. El primero fue absolutamente suficiente. And the first one was sufficient. No necesitamos más muestra de Dios desde el cielo. We don't need more evidence of God from heaven. Por eso que Él no la da. That's why He doesn't provide it. Necesitamos más de Dios que salga de ti, We need more of God in you and I, de su iglesia, so it comes forth donde from Él ha puesto His su church, espíritu, where His Spirit has been put upon, para ver a esa iglesia operar milagrosamente bajo el poder de Dios. so the church can actually perform supernaturally. Dijéramos, la demostración de que cada creyente lleva dentro el poder del Cristo resucitado, And obviously the demonstration of power of the resurrected Christ, manifestado en ti manifested in you y viviendo en ti por su espíritu. and living in you through His Spirit. Hermano, que tu corazón arda hoy. Brothers and sisters, that your heart burn today. Bendiciones. Be blessed.